Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bazar de los Perdidos. Este es su espacio de expresión y encuentro filosófico, donde hablamos de todo un poco y pasamos un rato agradable, aunque caótico, pero es la intención que hagamos colectivamente catarsis, cada quien desde su perspectiva de vida. Y bueno, hoy estoy bastante feliz de guiarlos en este camino que tomaremos para hablar del tema del día. Es un nuevo episodio, una nueva oportunidad de profundizar por gusto, por puro ocio, en cosas que nos competen más de lo que creemos. Hoy hablaremos acerca de la familia, específicamente en el punto en donde solemos llamarles a los familiares tóxicos o incómodos. Creo que todos hemos tenido en algún momento, pues, un familiar incómodo, y con familiar puede ser un primo, un tío, puede ser la mamá, puede ser una hermana, sin fin de posibilidades de sentirnos incómodos con la presencia de alguien. Y hablaremos de la familia en un sentido bastante atemporal, diría yo, porque el concepto de la familia es de lo más antiguo que tenemos, pese a que en nuestros inicios de socializar como seres racionales éramos un poco solitarios, pero siempre había un vínculo que necesitábamos mantener para subsistir. Y por supuesto que más de 2 personas, pues ya cuenta como una familia, ¿no? Estamos hablando en este caso particular de la familia de sangre, la familia que nos da la bienvenida a este mundo y que nos educa. Respecto a esto, podemos preguntarnos qué es lo que se ha dicho sobre la familia en la filosofía. Pues bueno, hay un sinfín de filósofos que abordaron este tema, pero cabe señalar que hay un número muy reducido que profundizó en ello, en el tema de la familia. ¿Por qué los filósofos les ha costado tanto trabajo expandirse cuando les preguntan sobre la familia? Si bien puede ser una pregunta con tintes quizás psicológicos, es curioso y creo que también bastante apropiado que lo hablemos. Hace unos años, y les voy a contar un poco una anécdota que tuve y que, vaya, me pareció insípida en su momento, pero que con los años fue pues cobrando fuerza. Hace unos años, cuando yo todavía era estudiante de la carrera de filosofía, lo sigo siendo, pero ya no voy a un salón de clases, me encontré con una psicóloga. Era una psicóloga joven y ella me habló acerca de los desórdenes mentales que los filósofos teníamos. Y le pareció a ella como muy oportuno pues contarme de esto porque me preguntó qué estudiaba y yo le dije, entonces me dijo, mira qué interesante, nosotros los vemos bastante, los estudiamos bastante. Y le dije, mira, pues tenemos mucho más en común de lo que crees, ¿no? Y me dice, sí, fíjate que también estudiamos los desórdenes mentales. Entonces yo, pues por supuesto me reí un poco y le dije que pues nosotros no estudiábamos los desórdenes mentales, porque entonces seríamos pues más una psicología que una filosofía, ¿no? Yo le contesté que pues en todo caso, si queríamos seguir la misma línea del sentido que ella estaba manejando, pues los filósofos éramos más estudiosos de los desórdenes sociales y cómo afectaba al individuo, ¿no? Como un individuo totalizador que nos puede dar cuenta de los síntomas que padecemos todos.
Entonces en ese sentido fue que se desarrolló la conversación, pero la plática tomó un camino interesante porque yo le pedí que me explicara por pura curiosidad, ¿no? ¿Qué cosa analizaban ellos acerca de los trastornos mentales de los filósofos? Y me dijo que pues era demasiado complejo para ella explicármelo. Pero sacó una frase muy esclarecedora. Y recuerdo textualmente que me dijo: todos los filósofos son simples hombres con emociones confusas. Y yo me reí porque en ese tiempo mi ego de estudiante de la carrera de filosofía era como tonto, porque parecía que los estudiantes teníamos una consigna y era como defender con uñas y dientes a la filosofía, porque pues éramos muy pocos y no queríamos estar extintos. Entonces yo me reí y le dije: ok, me parece interesante tu aportación, y la conversación se tornó hacia otro tema y ya no volvimos a hablar de eso. Pero hoy yo creo que tiene mucha razón esta mujer, porque, es decir, pues yo soy una egresada de la licenciatura y busqué en la filosofía un lugar que me diera respuestas ante el millón de dudas que tenía. Y saben que no le busqué explicación a mis emociones, sino una razón o un sentido a mis pensamientos. Es decir, suprimí mi parte emocional, una tradición que llevo haciendo desde hace muchos años, y me enfoqué demasiado en el tema de la razón, porque me parecía que si razonaba en lugar de sentir, había menos posibilidad de sufrir. Y específicamente creo que las emociones están muy ligadas hacia la forma en cómo fuimos educados por nuestros padres, por nuestros tutores, para vivirlas, asumirlas y compartirlas al mundo. Y pues digamos que cada quien tiene introducciones diferentes a la vida y depende bastante en la calidad de educación que tengamos. Y con calidad no me refiero a que hay una mejor educación que otra, porque eso es bastante relativo, pero sí me refiero a quizás el nivel de autoconfianza que construyeron en nosotros, los hijos, para pues vivir, simplemente vivir. Y conforme yo fui creciendo dentro del mundo filosófico, pues fui entendiendo que no buscaba otra cosa más que entender quién soy y por qué pienso y siento como siento. Pero bueno, es que ¿qué es un humano sin un montón de relatos que nos remiten a la infancia? Por supuesto que la infancia, según los neofreudianos o postfreudianos, o como se les llamen a los seguidores de Freud, pues dicen que es destino. Entonces, quizás, y solamente quizás, los filósofos antiguos pues se limitaron a hablar de la familia porque uno, quizás su psique se los bloqueaba, o también porque su condición científica, y se van a crispar muchos con esto, porque para los científicos la filosofía no es una ciencia, sino una pseudociencia. Pero curiosamente, la mayor parte de los filósofos pertenecemos a un rango de investigación, y eso nos hace científicos sin el grado y sin el respaldo de las otras comunidades científicas. Pero esta condición científica de los filósofos de hace bastantes años, pues a lo mejor no miraban importante o relevante hacer un estudio sobre las relaciones humanas, sobre la familia en específico. En fin, cualquiera que haya sido el caso, es gracioso darnos cuenta que uno, por ejemplo, de los diccionarios más importantes sobre filosofía, un libro grande y pesado, más grande y pesado que el Atlas que llevamos en sexto de primaria o quinto de primaria, sobre este autor de Nicolás Abagnano,
Pues de sus 1103 hojas, solamente le dedicó la ridícula cantidad de 2 párrafos al significado de familia. Y hay otros diccionarios más que siguen sin dar una explicación precisa acerca de familia. Y lo cual nos dice un montón de cosas, ¿no? Sigue como impulsando esta idea de que los filósofos hemos saltado temas emocionales para obsesionarnos con temas racionales. Aunque yo ahí tengo mis réplicas también al respecto, luego se los cuento. Igual, si nosotros buscamos en internet la definición filosófica de familia, lo reduce a un simple concepto llamado célula de sociedad. Y lo digo simple, sé que se puede profundizar bastante con el concepto de célula de sociedad, pero imagínense que a alguien muy ajeno a la filosofía de pronto le interese tener una concepción filosófica de un concepto y googlee qué es familia según la filosofía. Y lo primero que le diga y lo poco que le diga es célula de sociedad. Pues contribuimos a este círculo vicioso de decir y no decir nada, de entender y no entender nada y de guardarnos demasiada información para nosotros mismos. Y sí, esto es, por supuesto, una crítica hacia mis colegas filósofos. En fin, de ahí, más tarde que temprano, también podemos ver que hay cientos de investigadores que publican en prestigiadas revistas filosóficas y basan toda su investigación, valga la redundancia, en Platón y Aristóteles para fundamentar su desarrollo del concepto de familia. De nuevo, Platón y Aristóteles ganan la carrera en la profundización de temas bastante cotidianos, porque no es un tema, es decir, no estamos hablando de la energía negra o de la materia negra del universo, estamos hablando de algo que vivimos y que es lo primero que vemos cuando nacemos, que es pues una familia, unida o desunida, pero una familia. Y para esto será necesario que hoy hablemos de qué cosas dijo Platón sobre la familia y por qué ha generado tanta polémica. Digo, esto es curioso porque, pues por supuesto que nosotros somos bien polémicos, porque generalmente como no estamos muy de acuerdo con ciertos temas. Y eso es bueno porque al final crecemos, porque somos contreras ante lo que se ha construido como prejuicios, ¿no? Universales y válidos y aceptados por todos. Y bueno, ¿qué dijo Platón sobre la familia y por qué ha habido tanta gente que lo ha amado, tantos pedagogos que se han inspirado en él y por qué la iglesia lo odia? Hay varias rupturas que hace Platón de una manera pulcra, como él lo suele hacer, e incisiva, que les voy a platicar un poco. De hecho, tengo aquí un extracto del texto o el diálogo de Platón sobre la República, específicamente el libro 5, que dice lo siguiente, y les voy a leer un poco. ¿Serán una familia solo de nombre o en todas sus acciones serán fieles al nombre? Por ejemplo, en el uso de la palabra padre, se cuidará a un padre implícito y la reverencia filial y el deber y la obediencia a él que ordena la ley, y se debe considerar al infractor de estos deberes como una persona impía e injusta que probablemente no recibirá mucho bien de mano de Dios o del hombre. ¿Serán estas o no las tensiones que los niños escucharán repetidas ocasiones en sus oídos por todos los ciudadanos acerca de aquellos que se sienten intimidados con ellos para ser padres y el resto de sus parientes? Estos, dijo, y ninguno otro, ¿por qué? ¿Qué puede ser más ridículo que pronunciar los nombres de los lazos familiares solo con los labios y no actuar en espíritu de ellos? Se los voy a traducir, por supuesto, porque
Platón tiene una característica de redacción y sobre todo de traducción bastante compleja. Uno tiene que, digamos que, construir con el texto la mejor traducción o significación de lo que intentó decir Platón. Pero en resumen, Platón lo que está abordando en este libro sobre la República es el tema de la convicción o de la obligación. Para Platón es mejor y superior que las cosas se hagan por convicción y no por obligación. Entonces cuestiona bastante el hecho de que un niño nazca obligado a decirle padre a una sola persona y que no ejerza lo que socialmente se ha dicho que debe hacer un hijo, que es respetar, entender, acordar, asentar, cuidar a los padres o al padre, tenerle un respeto, una veneración casi. Y bueno, Platón pregunta, ¿no es esto algo impositorio? ¿No es esto algo que se sale de la propia voluntad humana? Es decir, porque estamos obligando a nuestros hijos a que nos llamen de un nombre determinado y no los estamos educando a que aquello que ellos socialmente deben de hacer, lo hagan porque quieren hacerlo, porque les nace hacerlo. Platón es un hombre, un filósofo que en todas sus reflexiones filosóficas invita a quien sea que lo esté leyendo y obviamente a todos los filósofos que estaban a un lado de él y que hacían sus pachangas y hacían sus banquetes para filosofar, a hacer las cosas por convicción, casi por un tema de quizás pasión, aunque el concepto de pasión choque con el ideal de Platón. Pero utilizo la palabra para comunicarnos, aquellos que me están escuchando y yo, y entendernos un poco mejor. Entonces, Platón es el primer hombre en la historia del que nosotros tenemos conocimiento, que cuestiona a la familia y cuestiona las relaciones familiares. Y pasaron muchos años hasta que alguien lo volviera a hacer de nuevo. Después fue Aristóteles quien abordó este tema, pero Aristóteles le dio otra perspectiva al tema. Pero Platón, siento que en su sentimentalismo por apegarse a la razón, casi a un deber ser kantiano, hace estas preguntas y cuestiona las estructuras sociales y familiares para liberar a las personas del yugo al que somos sometidos desde pequeños, desde niños. Hay otros parágrafos que, pues por supuesto, serían interesantes de leer, pero les voy a dar una introducción más traducida por mí y hablemos también de otro concepto que rompió paradigmáticamente Platón, y es el del matrimonio. Y aquí es donde les decía hace rato, aquí la religión judío-cristiana católica, bastante popular en nuestro Latinoamérica, pues dieron de gritos con Platón, porque en muchos estudiosos de Platón se habla acerca de la pretensión platónica, de romper no solamente con la familia, sino con el matrimonio en específico. Platón tiene una utopía social que podemos leer en el mismo Diálogo de la República, donde describe cómo sería para él la sociedad perfecta. Y es un tema que se ha debatido no solamente en la filosofía, sino en las ciencias de la educación, en la psicología, en la antropología, en un montón de ciencias y disciplinas que tratan de entender el porqué de la sociedad. Y es que Platón decía que
era bien conveniente que cuando una persona o un niño naciera, no conociera a sus padres, que fuera criado por la sociedad en general y aprendiera a ser una persona de bien y amar y a cuidar y respetar a todos por igual. Y Platón comentaba que si esto sucedía, si había como una especie de guardería, quizás con ciertas madres preparadas física y mentalmente para cuidar a los niños, pues era una introducción satisfactoria a la sociedad y estaríamos preparando personas con un sentido de servir muy diferente al que estamos acostumbrados, porque no habría ningún coto de poder, porque no había ningún sentido de exclusividad, porque no habría nada en el sentido como de propiedad privada que nos hiciera enclaustrarnos en un espacio. De hecho, sería todo lo contrario. El niño crecería o la niña crecería amada y querida y protegida y educada por todos los que, por supuesto, tendrían que hacer como una especie de casting para pertenecer a este rango de educadores y de cuidadores. Y sería amamantado por cualquier mamá. Y no necesariamente su madre biológica tiene que estar ahí. Quizás si simplemente procreó y entregó a la sociedad, al Estado, su hijo, y se encarga de ahí en adelante todos los demás en criarlo y cuidarlo y amarlo y educarlo. Entonces esta primera idea platónica de una familia comunitaria trascendió bastante y hasta la fecha siguen siendo teorías o posturas sociales que se discuten en diferentes como posturas políticas, ¿no? Como el socialismo, el comunismo, incluso el neocapitalismo también tiene como ciertas pretensiones de estudiar el caso de Platón. Y con el tema del matrimonio, pues al diluir a la familia como tal, al no tener un rol de padre o un rol de madre, no habría la necesidad de un matrimonio y la procreación ocurriría gracias a un pacto social y voluntario de hombres con una buena genética, de hombres con una buena educación que sirven al Estado, que sirven a la sociedad, y con mujeres iguales a los varones sanos que estarían en el nivel de procreadores precisamente. Entonces, al parecer, Platón no deja muy claro si solamente iba a ser un grupo selecto el que iba a tener bebés, o todos íbamos a poder tener bebés, pero no íbamos a saber quién era nuestro hijo. Quizás si yo estoy amamantando el hijo de la vecina y no lo sé, pero lo siento como mío, entonces si yo lo siento como mío, lo voy a cuidar igual y vamos a tener todos un sentido de familia y un sentido de protección. Y Platón dice que este sentido como humano y racional y cálido construiría una mejor sociedad. Entonces, la educación lo es todo para Platón. El niño desde sus primeros inicios, sus primeras respiraciones, sería educado en todas las cosas que sean necesarias para tener una sociedad funcional y equilibrada. Platón también cabe señalar que le da una posición bastante moderna a la mujer en Grecia, en su ideal de sociedad perfecta, porque más allá de que reconoce las limitantes orgánicas, físicas de la mujer, acepta también que es igual al varón en una cuestión mental, en una cuestión psíquica. Entonces, no las tiene en un nivel degradado. De hecho, para él es muy importante que las mujeres jueguen un papel activo en la sociedad y que también ayuden a fomentar como esta parte del afecto, ¿no? Platón no utiliza la palabra amor en el sentido que nosotros lo conocemos, pero sí como este sentido patriota que te hace
automáticamente sentir un amor por el prójimo. Y esa es una utopía bastante loca, platónica, pero que cimenta también, como construye bases de reflexión acerca de cómo sería el método adecuado para crear una familia. Y bueno, podemos hablar un montón acerca de Platón, pero vamos a pasar al otro filósofo en el cual los investigadores actuales basan su desarrollo del tema acerca de la familia. La psicología, la psiquiatría también se basa de estos dos monstruos de la filosofía para pues tratar de tener una base de la sociedad antigua y de la sociedad moderna. Y Aristóteles, por su parte, también hizo un acabado bastante moderno de la sociedad ideal, y lo hizo aún más político que Platón. Y parece que esto es imposible porque Platón de pronto hizo una política de la familia muy interesante, pero Aristóteles dijo: a ver, con permiso, querido Platón, yo estoy más actualizado que tú y más estructurado, y vamos a ver de qué mala postura tuviste en tu república para pues yo refutarte. De hecho, Aristóteles refuta mucho a Platón en sus diálogos, y no es la excepción con el libro de la política de Aristóteles, que así se llama precisamente, la política de Aristóteles. Y hay cuestiones interesantes que vamos a poner sobre la mesa ahorita con Platón. Les voy a leer algunas de las extracciones más interesantes que hice del libro de la política. Lo pueden encontrar en cualquier edición. Yo les aconsejo con todo mi corazón que, si están interesados en entender la construcción de la familia y de la sociedad y de la política que hasta la actualidad tenemos, lean a Aristóteles. Es bien importante hacerlo para entender por qué estamos como estamos y por qué es difícil reestructurar nuestra sociedad. Del texto de la política hay una serie de frases que me encantan y que, a diferencia de Platón, son mucho más claras y menos rebuscadas. La primera frase que tengo por acá es: la familia es un pequeño estado. Los individuos que componen al pueblo han mamado la leche de la familia. El estado es un hecho natural y el hombre es un ser naturalmente sociable. El estado está naturalmente sobre la familia y sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente mayor que las partes. Aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca un miembro del Estado. O es un bruto o es un dios. Se manda a la mujer y a los hijos como seres igualmente libres pero sometidos, sin embargo, a una autoridad diferente que es republicana respecto a la primera y regia respecto a la segunda. Aristóteles habla bastante de la familia como la primera asociación civil, como el primer estado que tuvo nuestra sociedad como la conocemos o como la conocía Aristóteles en su tiempo. En ese sentido, es fundamental que el Estado mantenga una especie de supervisión en cuanto a las herramientas que le da a las familias para construir una especie de legado. Porque para Aristóteles el Estado no es más que un montón de partes que por supuesto están fragmentadas y que cada fragmento es una familia en particular. Entonces, siguiendo esta lógica aristotélica, nuestro estado es la medida de la calidad de familia que tenemos individualmente. Es decir, si nuestra comunidad está compuesta por la mayor parte de la familia que es ignorante, es decir, que no tiene educación y que es de escasos recursos,
pues por supuesto que ese cúmulo de familias de nuestra comunidad forma nuestro estado, y nuestro estado está caracterizado por estas peculiaridades de las familias individuales. Por eso es que para Aristóteles es fundamental que las familias tengan las herramientas adecuadas para construir, cada quien desde su posición, desde su, estadio de poder y de educación, una familia con mejor calidad. Aunque esto, insisto, es muy relativo. Por eso es que Platón no habla en un sentido tan político como sí lo habla Aristóteles, porque al parecer Platón hace más un intento de hacer común incluso el propio sentimiento de los hijos, y Aristóteles no lo ve en este sentido como romántico. Es más un hombre que está pensando en la construcción social a partir de la participación de los actores de las familias que coexisten en un mismo lugar. Y él, Aristóteles, empieza a introducir, quizás ingenuamente, y que nos va a sonar muy familiar, el concepto de la propiedad privada. Con Aristóteles se empieza a esbozar o empieza a hacer como efervescencia el capitalismo. Porque para Aristóteles es bien importante que los hombres y mujeres de la polis, es decir, de la sociedad, tengan su terrenito, tengan su espacio de convivencia, su espacio privado, propio, para tener una educación correcta de sus hijos. Y Aristóteles, recordemos que es un gran... ¿Cómo lo puedo mencionar para que no se escuche como si estuviera en contra de Aristóteles? Vaya, Aristóteles es uno de los filósofos que normalizó la esclavitud, porque para esos tiempos la esclavitud era una cuestión normal, ¿no? Entonces, en sus descripciones de la familia, menciona como un elemento o como una herramienta al esclavo. Es decir, Aristóteles también dice que las familias, aparte de su propiedad privada, necesitan hacer un uso correcto de sus esclavos, porque los esclavos sirven para construir una mejor familia. Y traspolándolo en un sentido más general, pues los esclavos sirven para construir un mejor estado. En ese punto ha habido muchas críticas a Aristóteles, pero recordemos que Aristóteles es un hombre de su época, es decir, no podemos juzgarlo por nuestro tiempo y desde nuestro tiempo. Nosotros vivimos metáforas similares a la esclavitud, aunque físicamente ya esté abolida, pues seguimos siendo esclavos en cierta medida de muchas cosas y necesitamos esclavizadamente también de muchas herramientas para decir que vivimos, que construimos una sociedad y una familia de calidad. Sí, subaja la participación de la mujer y la reprime en buena medida, porque al parecer Aristóteles cree que la persona con el poder de mandar y reformar y llevar a cabo quizás hasta la educación es el varón, ¿no? Es el padre de familia, es como el gobernador de la sociedad, familia que tiene frente a él. Y la mujer es más como la administradora, la primera educadora infantil de los niños, pero no continúa alimentando ni la educación ni sigue tomando decisiones en la familia. Esto ya de una edad determinada le corresponde al varón introducir a sus hijos al mundo social. Y esto es, si tuviste varones hombres, pues es mucho mejor. Si tuviste hijos mujeres, pues se complica, porque entonces las mujeres están reducidas a hacer lo que la mamá hizo y así sucesivamente. Y esto es algo pues bastante efectivo para Aristóteles, porque es como logramos hacer una sociedad funcional. Y hay también otras características que hablan mucho acerca de cómo podemos entender
en la sociedad actual, y hay esta frase que a mí me encanta bastante de Aristóteles, que dice que los individuos han mamado la leche de la familia, porque vemos esta conjugación constante de Aristóteles de hablar del todo y de las partes. Es decir, es como si me recuerda un poco esta frase de este texto del Kybalión, que dice que el todo es mental, y lo siento como muy en este sentido, porque para Aristóteles las partes son muy importantes porque conforman el todo, pero el todo es la cara que nosotros conocemos. Entonces conlleva una responsabilidad y un cuidado muy similar, pese a que veamos una versión completa, que es la de la sociedad. Pero él es muy insistente en como estar echando la vista hacia atrás y decir, no solo es el Estado el que estamos analizando, no solo son leyes las que estamos construyendo, no solo es una masa gigantesca de personas a las que estamos gobernando, son familias, y la medida de las familias que tengamos es la medida de la sociedad que iremos construyendo. Si nuestras familias están educando a hombres débiles, tendremos entonces una sociedad débil. Si las familias están permitiendo los vicios y las adicciones, entonces nuestro estado, nuestra sociedad será un estado vicioso y adictivo, ¿no? En el sentido en que lo hablo. Y Aristóteles es bastante acertado en muchas cosas. Insisto, los invito a que realmente lean este libro de la política, porque es maravilloso, pese a que muchos politólogos lo critiquen, porque pues intentó llevar a cabo, ¿no? Como poner en práctica su filosofía política con Alejandro Magno, porque era como su asesor de cabecera, y fue terrible. Fue terrible en términos políticos. Alejandro Magno fue desastroso, pero también sabemos que Alejandro Magno tenía un carácter bastante complicado y no sabemos qué tipo de educación familiar le dieron, así que él construyó una sociedad un tanto movediza. Y bueno, ya para tratar de darle conclusión del tema de la familia, hablé, recapitulando un poco, hablé acerca de que los filósofos no hablamos de la familia como deberíamos hacerlo, damos como tintes o brincos sobre el tema, pero no profundizamos como quizás lo deberíamos de hacer, tomando en cuenta que nuestra sociedad está desmoronándose en el sentido de la familia, de la unión familiar, el concepto familiar, los valores familiares, pues están extraños, ¿no? Y prueba de ello es toda esta serie de movimientos catastróficos que estamos teniendo. Así que igual y externo la invitación a mis colegas a que profundicemos con el tema de la familia, con el estudio exhaustivo y de campo de la familia. Y bueno, para esto les hablé de Platón y su idea de romper con el matrimonio, su idea de romper con la familia como la conocemos tradicionalmente, sobre el rol de los cuidadores y qué características deberían de tener. Y hablamos también de Aristóteles y su perspectiva muy política acerca de la familia, sobre la necesidad de tener herramientas adecuadas para construir una familia de calidad, sobre el rol que tiene el Estado para con la sociedad y este rol de la mujer o la participación de la mujer dentro de la concepción política de Aristóteles. Y ahora les voy a leer algunas cosas como una especie de recorrido sobre frases que encontré acerca de filósofos, algunos contemporáneos, otros bastante viejos, y que nos dan una perspectiva de cuál es como la postura que tenemos los filósofos en torno a hablar y vivir la familia. Empecemos con este filósofo y político John Brown. Él dice que una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. Bastante positivo este amigo. Sigamos con Francis Bacon, este filósofo bastante racional, que habla sobre la familia y dice que lo que falta aprender en la familia es que dentro de ella no debe de existir el poder.
mucho de lo que les contaba ahorita, ¿no? Que también era una crítica que hacía Platón hacia la familia tradicional. Luego teníamos a Lao Tzu, otro filósofo de una corriente un poco más oriental, y él dice que la familia supone emprender un viaje hacia la libertad. La libertad y la familia me parece que son dos conceptos que van completamente de la mano. También hay otro filósofo que se llama Michael de Montage, no sé cómo lo pronuncien, que dice que la familia es como una jaula. Uno ve a los pájaros desesperados por entrar y a los que están adentro igualmente desesperados por salir. La libertad de nuevo aparece acá en este concepto. Confucio, un filósofo de más citado por todas las personas conocedoras y no conocedoras de la filosofía, dice que una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por 4 columnas: un padre valiente, una madre prudente, un hijo obediente y un hermano complaciente. Sófocles, por su parte, dice que el que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Cicerón comenta: estos son los malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Nietzsche también habló sobre la familia y dice: muchos tienen que hacer los padres para compensar el hecho de tener hijos. Nietzsche siendo tan problemático como siempre. Y finalmente tenemos a esta mujer maravillosa, Simone de Beauvoir, pareja de Jean-Paul Sartre, iniciadora del feminismo intelectual. Y luego les cuento por qué digo feminismo intelectual. Ella dice que la familia es un nido de perversiones. Así que pueden darse cuenta que los filósofos somos bastante lúgubres para hablar acerca de la familia, y como hay una especie de pugna y de tensión intrínseca entre familia y libertad, familia y esclavitud, familia e imposición, familia y política, familia y sociedad. Y es bien interesante porque si hay tantas personas que pueden hacer un estudio digno acerca de la familia y no lo están haciendo, o no se está popularizando y compartiendo como debería, pues quiere decir que estamos enfocados en otras cosas menos evidentes, ¿no? Es decir, nuestra familia es nuestra primera escuela, y es una escuela que marca el rumbo, el destino de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a dejar hasta aquí este podcast, amigos. Hoy simplemente quería darles una especie de introducción sobre la importancia de la familia para el Estado, para la política. Coincido completamente con Aristóteles. Creo que este es un tema sumamente político, sumamente pertinente, que se hable y se reestructure y se le encuentren los puntos débiles para como ir previendo, ¿no? Qué tipo de quizás baches tengamos que saltar en el futuro, y que pues por supuesto no se está compartiendo como debería compartirse. Y ahorita tenemos las redes sociales, entonces es aún más imperdonable que no hayan estudios polémicos en torno a la familia actual, a la familia moderna, a la familia que nos representan todos en este siglo XXI. Pero bueno, estaremos dándole continuidad al tema en un siguiente episodio, y ya les hablaré más acerca de mi perspectiva sobre la familia. Hay toda una estructura que estoy manejando para los temas que estoy eligiendo. Esta primera temporada del podcast es una introducción a los conceptos básicos que comparte, que engloban al ser del hombre. Entonces, quizás si han escuchado algunos otros episodios, pues sientan que los dejo como a medias, ¿no? Como, esto está muy interesante, cuéntame más, o háblame más de ti. Pero la intención es que nos vayamos familiarizando con los conceptos para luego, ahora sí, dejarles caer todo lo que considero oportuno dialogar y sembrarles más dudas.
Es necesario, chicos, las dudas para poder crecer. Y bueno, les dejo hasta el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Espero que se la pasen muy bien. Que me hagan saber si les gustó el podcast en mis redes sociales personales, Michelle Campoy, y en las del Bazar de los Perdidos, tal cual lo pueden encontrar. Un mensaje, un comentario, y verán que les tomaré la palabra con el tema que me propongan. Hasta la próxima, cuídense.